Vamos a iniciar conversación a las 6:43 de la mañana con Alfredo Ramos, dirigente político, exalcalde del municipio Iribarren de Barquisimeto, y es un placer para mí pues recibirlo. Tenía tiempo que no venía. Sí, gracias primero a todo el personal y sobre todo a ti y a los periodistas, que yo sé que hicieron mucho durante mi encarcelamiento, bastante para lograr mi libertad. De verdad que mi profundo agradecimiento hacia ustedes, de verdad. No, gracias a usted por estar acá. Bueno, señor Ramos, vamos a hablar de varios temas, pero hay uno que está ocupando la agenda informativa. Hoy se están cumpliendo ya básicamente 18 días del paro de enfermeros, de médicos. Hay protestas por los profesores universitarios, también los trabajadores del sector eléctrico, y la gente está reclamando el sistema, el suministro de agua, que está afectando pues a todo el país. Barquisimeto es una de las ciudades que más adolece también. ¿Cómo ve el panorama, Alfredo Ramos, el panorama político y social de Venezuela en este momento? Bueno, yo que vengo del mundo sindical, de verdad que lo que estamos viviendo en el caso de los trabajadores, y muy especialmente los trabajadores del sector público y todos los trabajadores en general, es que el régimen de Maduro acabó prácticamente con el concepto social de lo que significa el salario y por supuesto el empleo. Es decir, Maduro acabó con el valor del trabajo y el valor del salario. Fíjate. Las prestaciones sociales, por ejemplo, los trabajadores, eso desapareció. O sea, un trabajador en medio de una hiperinflación, ¿qué puede hacer con unas prestaciones sociales? Cuando anteriormente las prestaciones sociales de los trabajadores han utilizado para mejorar su vivienda, para incluso hasta poder dar un inicial para un vehículo. Eso indudablemente que se acabó en Venezuela. Lo que son los planes recreacionales, yo recordaba cuando venía para acá, cuando yo trabajé en CanTV, que los trabajadores de CanTV teníamos planes recreacionales, por ejemplo, un complejo recreacional pero muy bonito que se llamaba Villa del Mar en la zona de Higuerote, y también lo tenían los educadores y otros trabajadores del sector eléctrico. Eso ya no existe. El tema de las cajas de ahorro, eso tampoco existe. Es decir, que Maduro se encargó de acabar definitivamente con el valor del trabajo y el valor de los sueldos y salario de todos los trabajadores. Y en este momento, con una hiperinflación que algunos vaticinan de 100.000% para este año, yo tengo un programa de radio allá en Barquisimeto y me llegó también una noticia que ahora vaticinan es por encima de 100.000%. Es decir, que cualquier incremento de sueldo, cualquier incremento de salario o mejoras en las convenciones colectivas no vale absolutamente para nada. Entonces Maduro convirtió ahora esto en una especie de unos privilegiados y otros no. En el caso de la Fuerza Armada, da unos incrementos exorbitantes, a lo mejor se lo merece los funcionarios o la oficialidad de la Fuerza Armada, pero tú no puedes tener sueldos de 550 millones de bolívares para un general, 240 millones para un coronel. En la base menor está por el orden de los 95 millones de bolívares, mientras el resto de los trabajadores tú los ofreces nada. Claro, por ejemplo, el caso de las enfermeras. Y yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a las enfermeras, que son las que están llevando en este caso la vanguardia en la lucha de los trabajadores, que rechazaron esa oferta que le hizo el régimen de Maduro, como fue una bolsa de comida o una caja cada 15 días y un incremento muy pírrico, al igual que está ocurriendo con los médicos. Ahora, esto es una bola de nieve. No solamente empezó con las enfermeras, ya están los médicos, ya están los trabajadores del sector eléctrico. Los trabajadores del sector eléctrico ganan 400, los que cobran semanales, cobran 400.000 bolívares. ¿Qué puede hacer un trabajador con 400.000 bolívares si el kilo de carne ya está por 7 millones de bolívares? ¿En qué momento, señor Ramos, se rompió el valor del trabajo? Usted lo habla en general, que el presidente Nicolás Maduro, el gobierno como tal, acabó con esto y liquidó el salario. Pero ¿cuál fue el momento de quiebre, tomando en cuenta en que cada vez que el presidente Nicolás Maduro o en su momento el presidente Chávez hacían los incrementos salariales, decían que era una protección del salario? El presidente Maduro todavía lo dice. Bueno, tú mides incluso eso con el tema de los bonos. Eso se mide por ahí. O sea, si un presidente se jacta de decir que ha dado 22, yo creo que son 22 incrementos salariales, como es el caso de Maduro. Año van 6, yo no sé cuánto fue lo que dio Chávez. Y se vanagloriaban de que eso era una protección del salario para los trabajadores. Te demuestra el fracaso del modelo, porque aquí al final lo que fracasó es el modelo. El modelo, este es un modelo inviable. Es decir, aquí los trabajadores no tienen vida, los trabajadores están condenados a vivir en la miseria y en la pobreza, mientras Maduro siga gobernando este país. Maduro no está en capacidad de resolverle los problemas a los trabajadores y menos al país. ¿Es un gobierno obrerista, como se dice ser? Eso el presidente obrero, él se autodenominó.
O sea, decir que Maduro viene de la clase obrera. Maduro nunca fue dirigente sindical. Yo conozco la historia de Maduro. Maduro fue delegado sindical. Fue un cargo que se le dio por parte del sindicato para protegerlo, porque no iba a trabajar. Se le dio para protegerlo, pero Maduro no sabe lo que es discutir una convención colectiva. Maduro no sabe lo que es liderar una lucha por en caso de un conflicto, una huelga. Maduro no conoce nada de eso. O sea, Maduro lo que ha hecho hasta ahora es autodenominarse como el presidente obrero, pero nunca en la historia de este país ha habido un presidente tan antiobrero como el que tenemos, como es Nicolás Maduro. Maduro acabó con todo. Los trabajadores se están yendo a las empresas. Ahí tenemos el caso de la deserción. En el caso de Lara, de 2.200 trabajadores que tenía Corpoelec, quedan 800. Las enfermeras se están yendo, los profesionales, todos los profesionales, al igual todo el talento venezolano se está yendo a otros países. Una diáspora que ya estamos hablando de casi 4 millones de venezolanos, en su mayoría trabajadores, la fuerza de trabajo que teníamos nosotros en nuestro país. En el sistema educativo los docentes se están yendo. Los profesores universitarios, los profesores de los liceos, los muchachos, los estudiantes de las escuelas, no van a las escuelas porque se desmayan. Hay muchos casos, y eso no lo dice uno porque es de oposición, es porque esa es la cruda realidad. La hiperinflación, todo lo que hemos vivido, el colapso en los servicios públicos. Ahí está el caso del transporte público. El transporte público, según los sindicalistas, dice que el 90% del transporte público en Venezuela está colapsado. Está el caso del metro de Caracas, el metro de Caracas, que era una referencia no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Cuando uno recorre todas las instituciones que teníamos, el Algodonal era uno de los mejores hospitales que teníamos aquí para el tratamiento de cáncer, el caso del metro de Caracas, las empresas básicas de Guayana. A estas alturas, en este momento, Sidor no ha producido un gramo de acero. El Bauxilum no ha producido un gramo de alúmina. Todo es importado porque ahí es donde está el gran negocio, el negocio de los que están arriba, la cúpula corrupta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que yo no había visto un partido tan corrupto, de verdad, eso está corrompido hasta los tuétanos, eso es un cáncer terminal que tiene ese partido. Aquí Maduro dice que le van a prestar, o creo que los chinos le van a prestar 5.000 millones de dólares. Yo le aseguro que cuando lleguen esos 5.000 millones de dólares, en menos de una semana eso desaparece, porque aquí se ha instaurado un régimen con una camarilla que lo que ha hecho es expoliar, saquear el erario público nacional, y por eso es que tenemos las condiciones de hambre y de miseria de la población y de los trabajadores. ¿Cuál fue la razón, señor Ramos, de que se perdiera también esa relación entre los sindicatos y el gobierno? Regularmente o históricamente uno lee, los sindicatos siempre han estado en contra precisamente en la defensa de los trabajadores, pero ahora vemos sindicatos que son pro gobierno. Eso es natural, es una figura natural que existe. Porque eso fue un plan de Chávez. Cuando el golpe de Estado del año 92, las primeras medidas que tenían los golpistas era desaparecer los sindicatos. Es decir, que los militares nunca han creído en organizaciones sindicales. Usted ha visto un sindicato en la Fuerza Armada Nacional, eso no existe. Entonces, eso fue un plan, atomizar, dividir todo lo que es el movimiento sindical venezolano para llegar a estas alturas, pues, que tenemos sindicalistas pro gobierno. Usted los ve viajando tienen todos los privilegios, viajando por todos los países. Eso no tiene ninguna las condiciones que tienen los trabajadores de este país, que viven en condiciones de miseria, en condiciones de hambre. Y en el caso, fíjate, las enfermeras dieron un paso, ya llevan 3 semanas en paro. El día de ayer o anteayer los médicos decidieron ir a paro indefinido. Y esa es una de las propuestas que nosotros estamos haciendo, yo quiero hacer pública. Lo ha hecho Andrés Velázquez, lo ha hecho la organización La Causa R, que ha tenido una relación laboral durante muchos años. Nosotros tuvimos los sindicatos de Guayana, Metro de Caracas, CanTV, sindicatos petroleros. Tenemos una relación porque hemos venido luchando toda nuestra vida para que se proteja los sueldos y salarios de los trabajadores y haya un sistema de seguridad social en Venezuela. Es decir, a nosotros no nos pueden venir que somos oligarcas, que venimos, que estamos pagados por el imperio. No, lo que nosotros estamos planteando en este momento es que los trabajadores se están muriendo de hambre, que los trabajadores tienen unas condiciones de miseria, que mientras una minoría corrupta que gobierna tiene todos los privilegios, la gente de abajo, los trabajadores y el pueblo en general está en una situación de pobreza. Nuestro planteamiento es
que aquí en Venezuela se convoquen, sobre todo los trabajadores del sector público. Yo siento que aquí hay una rebelión laboral, hay una rebelión de los trabajadores a un paro, que vayamos a paros escalonados hasta discutir el tema de la huelga, porque esto aquí